Damas y caballeros, para continuar con nuestro siguiente ponente, vamos a pedirles por favor un fuerte aplauso a Dalila Aguilar. Esta es en una presentación previa se tocaron puntos esenciales de control y aseguramiento de calidad de las materias primas. Como rendidores tenemos la responsabilidad de producir materias primas para la industria de la alimentación animal, que se presenten en buen estado, tanto nutricional como de conservación. Nuestra siguiente ponente hablará de este último punto. Así que, damas y caballeros, les presento a Dalila Aguilar, técnica de plantas y rendimientos de CFS Dresen, la cual cuenta con 18 años de experiencia en plantas de rendimiento, desarrollando procedimientos operativos de estándar en sanitización, proceso colaborando en mejora continua, realización de auditorías y fortaleciendo el desarrollo de la documentación y en campo de plantas de rendimiento. Ha realizado pruebas de uso bactericida en materias primas para su conservación. Un fuerte aplauso, por favor. Hola, ¿qué tal? Buenos días todavía. Vamos a empezar con el tema que es conservación de tejidos frescos previos a su procesamiento. Quisiera empezar con una pregunta y ver en qué condiciones ustedes actualmente hacen el ingreso de sus materias primas a proceso. En las pláticas anteriores han estado mencionando la importancia de la calidad nutricional de nuestras harinas y grasas que obtenemos de nuestras materias primas de las plantas de TIF, carnicerías, supermercados, que son los principales, vamos a decir, proveedores de materias primas de origen animal. La industria del rendimiento se ha mostrado mucho más competitiva con el paso de los años y se ha visto en el desarrollo que han tenido para elaborar procedimientos, para incluso tener mejoras en sus equipos, ¿sí? Implementando nuevas tecnologías. La descomposición de las materias primas es un tema muy recurrente en las plantas de rendimiento. Se tienen varios factores, entre ellos la temperatura que podemos tener ambientalmente, los tiempos en los que tardamos en procesar estas materias primas, así como algunos otros factores que intervienen, como por ejemplo el no tener nuestro proceso integrado en el mismo predio. Y puede también pasar que aunque tengamos en nuestro predio la planta integrada de rendimiento y la de procesadora o TIF, podemos tardar hasta más de 8 horas en procesar esta materia. Y esto es debido a que nos queremos ahorrar el consumo de energía o porque nuestros cocedores tienen una capacidad muy grande, entonces consideramos el ahorro en el insumo eléctrico y entonces y energético en general, y por eso tardamos a veces mucho más tiempo en procesarla. La utilización de aditivos químicos no es nuevo, es cierto, y se han estado desarrollando nuevas tecnologías para o mezclas de productos para conservar la materia prima. Una de ellas son pues los aditivos químicos, ¿no? También están medios físicos, pero se utilizan un poco menos. No quiere. Bueno, vamos a mencionar un poquito sobre los mecanismos de rancidez que tenemos. Está la hidrolítica y la oxidativa. Ambas pueden, ¿no estoy hablando muy fuerte? ¿No?
Ok, perfecto, gracias. La hidrolítica se va a producir por la acción del ácido graso de cadena corta o media, ¿sí?, en el triglicérido y la presencia de lipasas, de humedad, lo que va a ocasionar una disminución en el porcentaje, ¿sí?, del triglicérido neutro, lo que va a hacer que se incremente el porcentaje de ácido graso libre. Es bien sabido que en la industria del rendimiento el factor de calidad o un factor de deterioro de calidad de una grasa es el porcentaje de AGL. Si vemos aumentado este porcentaje, evidentemente tenemos un problema de deterioro en la materia prima. Y está también la oxidativa, que es la acción del oxígeno con un ácido graso con doble ligadura, que nos va a producir aldehídos, cetonas y alcoholes. Y esto pues se puede ver afectado por la insaturación de la grasa, el grado de insaturación de la grasa, el almacenamiento, la temperatura y algunos otros factores también como metales y el calor. La materia prima que queremos procesar, si queremos mejorarla en dado caso que tengamos algún problema, en este caso voy a tomar las vísceras de pollo. Y estas pueden estar compuestas de corazón, intestinos, patas, mollejas, pulmones, ¿sí? Y algunas otras, vamos a decir, componentes, pero debemos de evitar que haya pluma. La pluma en estas vísceras se puede considerar una contaminación. Se debe de evitar la mayor cantidad posible, todo obviamente lo que se pueda con las buenas prácticas de manufactura. ¿De qué está compuesta esta materia prima? Pues de tres principales componentes: proteína, grasa y humedad. La proteína puede estar entre un 10 y un 23%, la grasa entre un 10 y un 20% y la humedad de un 60 a un 65%. ¿Qué es la conservación de la frescura? Pues el hecho de retardar la descomposición de manera física o química, ¿sí?, de una materia prima, en este caso pues serían nuestras vísceras de pollo. ¿Cómo la podemos retardar o cómo podemos ayudar a que el deterioro sea menos acelerado? Pues podemos utilizar, decíamos, medios físicos o químicos, y en el caso de los químicos está el formol, que ya mencionaba la ingeniera Julieta, los ácidos orgánicos y también antioxidantes, incluso mezclas de estos. En casos de recolección, es muy frecuente que el almacenamiento se dé de manera física, que lo tengamos en ciertos cuartos de refrigeración, ¿sí?, haciendo uso de la temperatura o bajas temperaturas, pero no es suficiente. Además de que pueden estar más de 36 horas en esa espera para poder completar una carga o un camión para su traslado y que les sea redituable, ¿no?, que también se hace muchas veces en un transporte refrigerado. Pero, pues, como comentamos, no es a veces de todo eficiente. Muchas veces los sistemas que se tienen ahí de manejo de la materia prima no es el más adecuado. También, pues, podemos, como decía, con químicos, y estos pueden llevarse en diferentes mezclas, tanto como se mencionaba con ácido fórmico, propiónico y también en forma de sus sales. Voy a mencionar un poquito antes de explicar y de llegar a la gráfica lo de las bacterias mesófilas aerobias. Yo sé que aquí todos manejan muchos términos, pero es importante recordar nada más la acción de estas bacterias. Las bacterias mesófilas aerobias son unos grandes indicadores que nos permiten, vamos a decir, identificar cuando podemos tener una contaminación o cuando nuestros procesos de saneamiento o nuestros procesos de manejo no están siendo adecuados. ¿Por qué? Porque cuando tenemos una gran carga de estas bacterias podemos tener patógenos presentes.
Además de que estos son un indicativo, pero muy efectivo de los procesos de saneamiento. Esta gráfica muestra un ensayo que se hizo utilizando un bactericida. La línea azul es sin el uso del bactericida. Vemos cómo va incrementando por el paso de los días. Les doy un poquito del contexto. Fueron 3 días en las que se hizo la prueba sin bactericida y se estuvo tomando muestras a la salida de la criba. La criba que nos está ayudando a separar el agua de la víscera recién sacada de proceso. Entonces, estas fueron las lecturas que tuvimos en la materia prima al paso de la criba. La siguiente, se detiene la prueba el tercer día y después se vuelve a retomar la prueba y de nuevo en las mismas condiciones, con el mismo tipo de criba, en el mismo escenario. Y logramos que desde el primer día que tomamos muestra, reducir la carga bacteriana en gran cantidad y se mantuvo hacia la baja. Por eso es muy importante el uso de conservadores en las materias primas. ¿Qué es lo que debemos de considerar para preservar que la materia prima nos llegue fresca, nos llegue en mejores condiciones, o si la tenemos en nuestra propia, vamos a decir, tenemos integrado el proceso, que se conserve hasta que nosotros tengamos que procesarla? Pues condiciones de la planta de rendimiento, los proveedores que tenemos, los tiempos, también así como transportes adecuados, y pues nos podemos ayudar, ¿por qué no?, con un poco de conservadores. ¿Por qué se menciona las condiciones de la planta? Porque tenemos que revisar la capacidad de nuestro proceso. Podemos tener una planta que, vamos a decir, tenemos capacidad de procesar 100 toneladas de materia prima por día, en 2 turnos, lo que nos da oportunidad de hacer mantenimientos, de hacer cualquier corrección de algo que no esté funcionando en ese momento, o por lo menos disminuir en gran manera. Pero ¿qué pasa? Que si tenemos esa capacidad, pero estamos procesando 95 toneladas, 80 toneladas, no las 100, y se nos va haciendo un cierto rezago. Terminamos trabajando 3 turnos completos, incluyendo el domingo. Y nos puede pasar que duremos a lo mejor quizás meses sin poder parar más de 2 horas o 3 horas, ¿sí? Entonces, la capacidad del proceso va a ser muy importante. El área de recepción, ¿en qué condiciones está? ¿Tiene realmente todo lo necesario para poder ingresar esa materia prima? ¿Cómo está la limpieza interna de nuestra planta? Si yo quiero procesar 100, pero tengo capacidad de 80 en realidad actualmente, entonces se me va retrasando todo lo que es la limpieza. Le damos prioridad a la producción y entonces la limpieza se va quedando a un lado, o solamente se está haciendo una limpieza correctiva, no preventiva. Entonces ahí siguen los rezagos en equipos, ¿sí? Se pueden ver muchas veces en los transportadores cómo están las vísceras enredadas en los mismos transportadores helicoidales, cómo están rezagadas, los olores que se tienen debido al rezago mismo de la materia prima. Y una consideración también que se va a hacer es el porcentaje de AGLs que utilizamos cuando tenemos procesos en los cuales tenemos que adicionar un aceite o una grasa a nuestro cocedor, ¿sí? Porque no dejamos, vamos a decir así, que el AGL se disminuya si estamos usando una calidad de AGLs con un porcentaje arriba de 10, de 15, incluso a veces hasta de 20% de AGLs. Que si hay algún productor aquí, no me dejará mentir que cuando llegamos a tener rezagos puede pasar eso, tener más de 15% de AGLs. Nuestro proveedor puede ser un proveedor interno o un proveedor externo, porque tenemos algunos que se dedican simple y sencillamente a la recolección. Y digo simple y sencillamente, pero no es un trabajo
ni simple ni sencillo. Tiene que tener mucha labor en el manejo de las materias primas y que este sea pues adecuado. ¿Cómo es el área de subproductos? Si nosotros tenemos acceso y podemos decir que es nuestro cliente interno y llegamos con nuestro cliente interno y le decimos, oye, mira, ahí que necesito mejorar la calidad de mi materia prima, pero te hice una visita y las condiciones en las que estaba el área de proceso no eran las adecuadas o no eran las que acordamos al principio. ¿Qué pasa? No, pues somos del mismo grupo, espérame tantito, tuve problemas. X situaciones, ¿verdad? Y a veces nuestra criba está así. ¿Qué producto que pase por ahí va a estar con una carga bacteriana baja? ¿Qué producto se va a poder conservar si estoy procesando o a lo mejor incluso ni siquiera estoy haciendo una buena separación de líquidos con una criba que no se limpia de manera constante, diaria y constante? Esa es la mezcla que debe de ser, diaria y constante. El programa de limpieza, pues ni hablar, porque esa suciedad es de días, no es de ayer, es de días. Los tiempos también juegan un factor muy importante en la descomposición de las materias primas, porque tenemos rutas de recolección en las cuales a lo mejor duró 8 o 10 horas haciendo la recolección de esa materia prima y la primera que yo recogí en el primer supermercado o en el primer punto tiene ahí esas 8, 10 horas y a veces no está refrigerado, es transportado en tambos, entonces no vamos cumpliendo. El almacenamiento que se le da, ¿cuánto tarda en la carga? Si yo lo tengo en un cuarto frío, ¿cuánto tiempo tardamos en hacer la labor de cargar un camión de 24 toneladas? ¿Sí? Que también va refrigerado, que normalmente se hace en costales y tenemos que estar subiendo a cargar ese camión. ¿Cuántas horas nos puede tardar? El traslado del origen al proceso. Vamos a decir, somos un grupo integrado y tengo mi materia prima me está llegando inmediatamente que se está procesando. No tarda ni 5 minutos desde que se sacrificó el animal y hicimos todo vamos a decir, la separación de las vísceras para cuando me llega a mi tolva. Pero yo en mi tolva la estoy dejando ahí almacenada para hacer mi arranque de proceso, porque no tengo las toneladas suficientes para empezar a procesar. La descarga en la planta, también cuánto tiempo. Llegó el camión, se estacionó, pero vamos a decir, tenemos el problema de que no tengo la capacidad actual, no está funcionando, entonces tengo que esperar 3, 4, 5, a lo mejor otras 6 horas, después de que tardé quizás 8 o 12 horas para llegar, otras 4, 5 horas o 6 para descargar. Si vamos sumando todo eso, ¿a qué horas entonces realmente ingresó la materia prima a proceso? Y no hemos hablado de las temperaturas, que en algunas ciudades bien bonitas tenemos temperaturas de 45 grados a temperatura ambiente, con unas humedades por arriba del 50. Entonces, pues sí, nos va generando más factores en contra para la conservación de la materia prima. El transporte, ¿por qué es importante? Volvemos a lo mismo, si tenemos un rezago constante entre nuestros equipos, camiones que tienen presencia ya incluso de larvas, pues no nos ayuda en nada para la conservación de la materia prima. Le puedo agregar 1000 cosas, pero no estoy teniendo los cuidados de todo el proceso que me lleva para que la materia prima realmente se conserve. Que tienen que tener un diseño adecuado, sí, porque si no pasa esto de que yo cargué 10 toneladas y la capacidad era de 20, pero durante la descomposición se fue inflando toda la víscera. ¿Y qué pasó al final? La víscera, pues simple y sencillamente se desbordó, por así decirlo bonito, ¿sí? Ha habido ocasiones en las que me ha tocado tener la experiencia, vamos a decir así, de ver cómo llega un camión a planta totalmente desbordado,
o cómo van por carretera con unos escurrimientos, pero impresionantes, ¿sí? Y también debe ser un transporte seguro. A veces decimos, no, es que es el camión que me trae la víscera, no pasa nada y las llantas más lisas, ¿verdad? Entonces, porque me trae la materia prima nada más me la va a traer aquí a la planta. Pero si ocurre un accidente y tengo un derrame, ¿qué pasa? Los conservadores, se debe de tener cuidado con ellos, sí. Debemos de tener conocimiento de qué es lo que vamos a utilizar, en las dosis que se deben de aplicar, el tipo de producto adecuado para cada tipo de materia prima o para cada proceso, porque van a ser diferentes. No es, a lo mejor no es la misma dosis que yo voy a aplicar a una materia prima que va a durar 4 horas en procesarse a la que va a durar 12 o a la que va a durar 18, y a lo mejor no es la misma la que se procesa o vamos a decir, las áreas en las que se va a estar manejando esa materia prima son a 25 grados que a 45. Si estuvo expuesta todo el tiempo a la luz solar directa y ya llega hasta medio derretida mi planta, o sea, hay muchos factores que debemos de cuidar, ¿sí? El sistema de aplicación, si lo voy a poner con aire, si va a ser sprayado por goteo, ¿cómo lo voy a aplicar? Para que también sea seguro y obviamente que debe ser un poco más amigable con el usuario. Se mencionaba que hay ácidos orgánicos y a formol incluso, y lo poníamos como alguno de los conservadores, que se siguen utilizando. ¿Hasta cuándo? No sabemos todavía, pero se siguen utilizando. Entonces, hay que simple y sencillamente ir buscando cómo aplicarlos, pero de manera segura, que sea amigable para el usuario. Pero también se han hecho desarrollos que se pueden utilizar, que están siendo menos agresivos. Aquí les comparto una gráfica es un resumen. En esta gráfica se resume 2 ensayos que se hicieron. El primero se hizo con un arranque de un porcentaje de AGLs de 18, ¿no? Y se hicieron algunas adecuaciones dentro de planta, a lo mejor lavado de alguna tolva, eliminando algunos rezagos, se hicieron algunas mejoras. Y se bajó un poquito, pero igual, si no tenemos constancia, de nuevo otra vez, ¿sí? En el siguiente, nuestro objetivo, discúlpeme, el objetivo de este cliente es llegar al 10% de AGLs. 10%, que todavía sigue siendo alto, pero de tenerlo hace años en promedios de 33%, bajarlo un 10%, evidentemente es un logro para ellos. Entonces, les comentaba que son 2 ensayos. El siguiente es con un tratamiento de antioxidante con bactericida. Iniciamos en estos, duraron con una tendencia aproximada de 12.5% su promedio de AGLs. Cuando hicimos el arranque traían 12.73, más o menos, sí, como de 12.73, y, ay, no tengo la lucecita. Discúlpeme, pero no traje mis lentes y ya no veo. Sí, perdón. Tuvimos aquí el arranque y lo que observamos fue que conforme fueron pasando los días, hubo una disminución. Hubo una disminución en los AGLs, lo cual obviamente nos dio obviamente mucha satisfacción, porque el producto además no fue agresivo con el usuario, que eso nos ayuda bastante para quitar un factor que pasa muchas veces cuando usamos mezclas de ácidos orgánicos, que es el que vayan y desconecten el equipo que está aplicando el producto.
Entonces, el utilizar este producto nos dio, la verdad, unos resultados bastante importantes porque logramos el objetivo. Y eso lo logramos al segundo día de aplicación. El día 0 es considerado como el día del arranque de la prueba. Y pues ya en el cuarto día ya teníamos 7.37. En conclusión, el desarrollo y concientización de proveedores es un tema primordial. Debemos de acercarnos a ellos. A veces son nuestros compañeros, pero las condiciones en las que recibimos nuestra materia prima debe de ser la óptima. El procesar materias primas frescas, me quisiera regresar a la primera que les presenté. ¿Qué diferencia creen ustedes que hay entre procesar esto y procesar esto? Es abismal. Una materia prima en estas condiciones nunca nos va a dar un porcentaje de AGLs de 15%, ni mucho menos, ni llegarlo a pensar de un 10%. Ya ni hablamos de un 3%. Pero una materia prima, en estas condiciones en las que todavía alcanzo a ver la forma del producto, donde todavía, si yo toco esa materia prima, tiene la textura, por así decir, original de la materia prima, no hay comparación. Más aparte, si hago las adecuaciones en planta que tenga que realizar, a veces el simple y sencillamente de lavar una tolva de recepción de materia prima nos ayuda. El evitar todos esos rezagos que se van teniendo nos ayuda. Y procesar una materia prima así, pues nos va a ayudar bastante en lo que es al final las ganancias. No me queda más que decirles muchas gracias. Muchas gracias a Dalila Aguilar.